Bien, buenas tardes Jennifer, gracias por darte cita en esta tutoría de la asignatura de Pensamiento Laico y Proyecto de Vida. Veo que se está conectando también la compañera Anabel. Entonces antes de empezar, Anabel, puedes dejar que se conecte bien. Entonces, como les decía, gracias por darse cita en esta tutoría de Pensamiento Laico y Proyecto de Vida. Ahora sí, cuénteme, ¿qué necesitan que revisemos? A mí me dijo, ¿verdad? Que no logré escucharle bien. Estaba Jennifer por aquí primero, entonces voy con Jennifer. Lo mío era porque no había escuchado inicio, incluso llegué tarde, como le dije, y estaba como que no me cuadraba la clase porque no exactamente lo que se estaba hablando. Y alcancé a escuchar un video, pero yo quería que me ayudara con el link del video y ahí para verlo. Y quería, como quien dice, el link de la clase que siempre envía cuando ya se termina la clase para nosotros ver la clase. Y como perdí mensajes, perdí contactos y todo, ya me quedé vacía. Entonces ahorita estaba viendo que era en el aula virtual y aquí está la clase. Perdón, Jennifer, entonces si pudiste acceder al enlace. Sí, estoy aquí en el aula ¿Sí virtual, pudo ver el aquí estoy. video? Sí, Si no, igual yo le puedo pasar el link para que lo vea. sí, para verlo desde el celular. Sí, bien. Ya, entonces ya en este momento le paso el vídeo. Perdón, el enlace del video. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo video? El de pensamiento laico. Sí, pero es ¿Cómo? que vimos dos videos. Entonces, ¿cuál de los dos? Mire, yo pensaba que solo era uno. Son dos Ahí videos. está por Ya te paso igual, te paso entonces mejor los dos videos, sí. los dos enlaces. Déjame que estoy abriendo. Te voy a pasar los dos mejor de una vez. Jennifer, acabo de pasarte los dos enlaces aquí en el chat de Zoom. Bien, ahora Anabel, coménteme, eh, ¿qué necesita en la tutoría? Bueno, es que hubieron partes que no entendía muy bien porque, bueno, estaba en algo más con mis niños. Entonces, pero si, no sé, si te va a dar alguna retroalimentación con Jennifer, y si no, pues, me tocará revisar la clase. No, tranquila, Con para esto son las tutorías. Vamos a hacer una revisión de los temas que tratamos en la clase anterior, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que tratamos. Los vídeos no los vamos a ver porque creo que usted sí los alcanzó a ver, Anabel, porque además ya también les he enviado los enlaces. Entonces ustedes los ven ahí, pero No, los videos no importa, eso para, lo podemos revisar. ya, para resumirles darles una visión de los videos, el primero nos cuenta un poco sobre todas las acciones que llevó a cabo Eloy Alfaro, ¿no? Y que todavía son palpables en nuestros días, mientras que el segundo vídeo nos hace un recorrido un poco más extensa por las gestas liberales de Alfaro. Entonces, ya tienen ustedes los enlaces, les pido por favor que lo vean. Hasta eso,
ya mismo que ustedes vean los videos, vamos a hacer una breve o una explicación general de los temas que tratamos en la clase anterior. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, profe. No. Bien, Sí, sí. estamos culminando la unidad 2. Recuerden que esta unidad tiene, perdón, este sílabo, esta asignatura solo tiene 3 unidades. De ahí que yo haya dividido estas 3 unidades para todo el semestre. No funciona como las otras asignaturas en las que tenemos 4 unidades y es una para cada mes. Esta no funciona así, por eso es un poco más extensa y está considerada en 3 unidades. Bien. Entonces, seguimos en nuestra unidad 2 que titula Laicismo en el Ecuador, Pensamiento y Acción. En ese sentido, pues socializamos algunos de los temas que vamos a revisar en este primer mes de estudio, terminando esta unidad 2 ya. ¿No? Entonces, en la semana 10, que fue la clase del día lunes, revisamos el pensamiento laico y la revolución alfarista. En la semana 10, que es nuestra próxima clase, vamos a revisar el proyecto de vida desde el pensamiento radical de Alfaro. En la semana 11 vamos a desarrollar los proyectos de vida, los vamos a revisar, los vamos a ir puliendo y en la semana 12 vamos a hacer la exposición de esos proyectos de vida. Para esto vamos a organizar algún evento, vamos a organizar una sala de Zoom donde se puedan exponer todos esos proyectos de vida que ustedes tienen. Dicho esto, vamos a revisar el tema de la clase anterior que tuvo que ver con el pensamiento laico y la revolución alfarista. Habíamos hecho un recordaris de la importancia del pensamiento laico, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál era la definición de laicismo? Jennifer o Anabel. O sea, que el laicismo es la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Una ideología, es una corriente ideológica. Muy bien. Bien. La libertad de pensamiento y respeto hacia los demás. Así es, Anabel. Muy bien. Ambas tienen clarísima la película en cuanto al laicismo. Entonces, el pensamiento laico es importante por algunas cosas. Primero, porque es el garante de derechos individuales y colectivos que antes no teníamos. En los estados feudales, en los estados religiosos, no habían todas las libertades que nos da el laicismo, desde la misma libertad de culto, que la limitaba la Iglesia Católica, por supuesto, para tener más adeptos. Bien, entonces el laicismo es un garante de esas libertades. En ese sentido, también es importante porque nos permite diferenciar, ¿no?, entre estos 4 postulados que están aquí. Y vean ustedes que los 2 postulados de la izquierda, es decir, la fe y el dogma, los he puesto como similares, mientras que los otros 2 postulados del lado derecho, la ciencia y el laicismo, no son similares, pero guardan una relación, o se interconectan, o se comprenden entre sí, y ya van a ver por qué, o van a recordar, porque esto ya lo vimos. Entonces, la fe es la certeza de lo que no se ve. Creemos en cosas que no hemos visto por la fe. ¿Y quién nos enseñó eso? Nuestros padres, nuestra iglesia. Eso se llama el dogma. Es decir, la enseñanza que se utiliza para que creamos por la fe sin necesidad de haber visto. Entonces vean ustedes que son similares. La fe, o tenemos fe, creemos en algo que no lo hemos visto porque así nos lo han enseñado. Bien, entonces ahí está la interrelación entre la fe y el dogma. Mientras que la ciencia y el laicismo, aunque no son similares, guardan una relación. ¿Por qué? Porque la ciencia no es estática. La ciencia no son verdades absolutas. Son verdades que pueden ser cambiantes. Es decir, si se demuestra una nueva teoría, si se demuestra a través de una nueva experimentación, esa verdad que no era absoluta, sino relativa, puede cambiar, ¿no? Y justamente este tipo de acciones, es decir, que esas verdades que no son absolutas, pueden cambiarse en un estado laico. ¿Por qué? Porque hay libertad de pensamiento, hay libertad de ciencia, hay libertad de credo, etc. A diferencia o cosa que no pasa en un estado feudal o religioso. Entonces, vean ustedes, aunque la ciencia y el laicismo no son similares, guardan relación o se respetan y se aceptan para que permitan que una cosa lleve a la otra. Entonces, habíamos dicho además
que el pensamiento laico, la importancia del pensamiento laico, ya les decía, ¿no? Nos ayuda a ver las verdades, pero no esas verdades absolutas, sino esas verdades relativas que en algún momento pueden cambiar. Por otro lado, nos da se convierte en un garante de libertades. ¿Y qué era un garante? Es la persona que asegura que determinadas cosas se van a cumplir, ¿no? Y por otro lado, es importante para el desarrollo de una vida autónoma y digna, porque si tengo dignidad, perdón, si tengo autonomía, es porque puedo tomar decisiones, ¿no? Y esto muy probablemente me lleve a una vida digna. Y además se convierte en un puente o un nexo, un camino hacia los derechos humanos fundamentales, como la alimentación, la vivienda, dignidad, entre otros. En ese sentido, pues es importante a nivel de Ecuador, a nivel país, citar las gestas liberales o revolucionarias que tuvo el general Eloy Alfaro Delgado. Entonces, me gustaría que para recapitular un poco, Jennifer lea el primer postulado. Ya, el 5 de junio de 1895, congregado el pueblo de la ciudad de Guayaquil y considerado que las ideas liberales son las que están más en armonía con la civilización y el progreso modernos y que son ellas las llamadas a ser la felicidad de la República. Decidió desconocer al gobierno y nombrar para jefe supremo de la República y general y jefe del ejército al benemérito general de don Eloy Alfaro. El acta fue suscrita para cerca de 16.000 personas. Se habían iniciado la Revolución Liberal Ecuatoriana. Profesor, una pregunta. Usted nombró ahorita un garante. Ajá. Ya, un garante de algo que se crea, de algo que es verdad, que se va a cumplir. ¿No sería como un padre de una iglesia? ¿Se Mira, consideraría así? no sé si te ha hecho alguna vez un préstamo bancario, Jennifer, o su papá, Sí. y ha escuchado que les Ujú. piden un garante. Ah, ¿Para qué sirve el garante? Es el que da la seguridad o garantiza que, de que se va a que pagar. se va a cumplir, que se va a pagar esa deuda o esa adquisición que se está haciendo. ¿No? Entonces, Sí, el garante asegura, pero si esa persona no puede pagar, ¿sobre quién recae la responsabilidad? sobre el garante. Sobre el garante. Entonces, el laicismo o la terminología, la concepción del laicismo, es la que se concibe como un garante de libertades. ¿Por qué? Entendamos que el laicismo nos permite libre culto, libertad de pensamiento, libertad de ciencia, una educación ligada a la ciencia, no ligada a las enseñanzas religiosas absolutas, etc. ¿No? Entonces, el laicismo es esa no quiero decir ese concepto, quiero buscar una palabra que mejor lo pueda definir. Es, ese, Es es, esa, ideología. es esa disposición humana, por decirlo así, que hace que se cumpla este tipo de cosas que acabo de mencionar. Por eso se convierte en un garante. Dentro de un Estado laico hay esas garantías, hay esa seguridad. Ya, pero eso es laicismo, sí. Pero hablando como de iglesia, de religión, ¿se le podría considerar un padre de una iglesia, ¿A un quién? garante? O no, O sea, tú me quieres decir si un sacerdote puede ser el garante de una iglesia. podría ser el garante de esa religión o el papa. ¿Se le podría llamar así? No sé si garante, o, Como, o podría ser un garante de determinadas garantías dentro de la enseñanza religiosa. Podría serlo, pero creo que no viene la palabra garante. Porque, por ejemplo, el Papa es considerado el representante de Dios en la en, tierra. en la tierra, sí. Entonces,
quizás desde la concepción religiosa, él sea el garante de algunas cosas que se van a cumplir, por ejemplo, de lo que dice la Biblia, que Jesús va a venir de nuevo, nos va a llevar a Ujú. todos, etcétera, y otras cosas que se mencionan en el Apocalipsis. Entonces, el Papa podría ser el garante hasta cierto punto, porque no sabemos si se vayan a cumplir, de que algún día va a pasar aquello. Por ejemplo, un pastor de una iglesia exclama, eh, arrepiéntase pecadores, ¿no? La típica. Ujú. Y que Dios viene, Jesús va a bajar. Y él como que va en, con con ese punto de que nos está, no sabría decirlo así, Pero él no nos nos está. puede garantizar que eso va a pasar. A través de la fe nos garantiza, pero la fe, recuerda que nosotros, si hablamos de ciencia, si hablamos desde lo académico, si hablamos de una visión relativa, las verdades absolutas no tienen cabida, ¿ok? Entonces, él no es un garante. El pastor en este caso no sería un garante, ni el mismo Papa, porque no sabemos si esas cosas van a pasar. ¿Cómo las demuestran? Sí. ¿Cómo las aseguran? ¿No? Nosotros no utilizamos en las ciencias la revelación como método de estudio, como método de demostración. Ujú. Eso sería creencia nomás. Serían creencias, ya le digo, muy personales de cada persona. Ya, Bien. eso sería. Entonces, fíjense ustedes, volviendo a la Revolución Alfarista, esta fecha del 5 de junio la celebramos todos los años y recordamos el inicio de la Revolución Alfarista o la Revolución Liberal y las montoneras en el Ecuador, ¿no? Que dieron o que convirtieron o transformaron el país desde un estado religioso o todavía casi que feudal y colonial a un estado laico. Si ustedes vieron la clase que dejé grabada en el aula virtual de la semana 8, les contaba un poco sobre la constitución de Alfaro y las diferencias que había con relación a la de García Moreno, ¿no? Les contaba un poco también sobre la constitución que todavía está o tenemos en la actualidad, ¿no? Y todos los cambios sin igual, bastante significativos que se hicieron. Entonces, ese pronunciamiento de Alfaro como jefe supremo y como general benemérito del ejército formó parte del ascenso del liberalismo en América Latina, que desde mediados del siglo XIX luchaba por alcanzar el poder e imponer sus ideas en el Estado. Como todo movimiento socioeconómico y político, el liberalismo hizo algunas promesas que enhorabuena se cumplieron. Entonces, esas promesas que se enmarcaron de este proceso, dentro de este proceso revolucionario liberal, las llamaron el decálogo liberal o el decálogo alfarista, donde los radicales en un documento de 10 artículos exponían algunas cosas. Entonces vamos a revisar el primero, o la primera promesa, el decreto de manos muertas. ¿Qué era el decreto de manos muertas? Quitarle, no creo que sea el término quitarle, sino que expropiar a la iglesia determinados territorios, tierras y bienes que tenían para devolverlos o adjuntarlos al Estado ecuatoriano, ¿no? Eso se refiere al decreto de manos muertas. La otra cosa era la supresión de los conventos, la supresión de los monasterios. ¿Por qué conventos y monasterios? Porque en estos enseñaban, daban clases, y esas clases o esa educación era meramente religiosa, ¿no? Y ya estábamos en un estado, o estábamos en el lapso hacia un estado laico. Se estipuló la enseñanza laica y obligatoria, la libertad de los indios, la abolición del concordato. ¿Qué era el concordato? Era un acuerdo suscrito entre la Iglesia Católica con sede en Roma, ¿no? O el Papa de aquel entonces, y el Estado ecuatoriano representado en Gabriel García Moreno.
¿no? Donde se reconocía nuevamente como religión del Estado la católica y se pedía la lucha para seguir sometiendo a todos al catolicismo, entre otros aspectos. Entonces se abolía el concordato, la secularización eclesiástica, la expulsión del clero extranjero, ejército fuerte y bien remunerado, y la obra, por una de las obras que más se recuerda al Faro, la construcción del ferrocarril del Pacífico, ¿no? Que aún en nuestros días la podemos disfrutar y que lastimosamente este gobierno mediocre lo quiere tirar abajo, lo quiere suspender, ¿no? Es la primera que se viene a la mente. ¿Qué cosa, Jennifer? De el ferrocarril, cuando hablan de él y el faro. Conectamos al Faro inmediatamente con el ferrocarril. Es que ese Ajá. ferrocarril tiene toda una historia. Imagínate que fue considerado por expertos de la época como el ferrocarril más difícil del mundo, la obra más difícil del mundo. Entonces tiene un legado histórico bastante interesante. Además que para aquella época representaba, imagínate, conectar a la sierra con la costa, ya no por caballos, No, pero no te subas. únicamente, sino a través de un medio, un vehículo, conectar la sierra con la costa en una cosa que nadie se le imaginaba. Entonces, por esa misma visión que tenía el Faro. Bien, luego de eso, vimos este vídeo, que ustedes ya lo tienen que revisar, y luego seguíamos con la revolución de Alfaro, la revolución alfarista. O sea, me gustaría, Anabel, que por favor leas el postulado, el primer postulado de la izquierda, el que está en amarillo. Tienes tu micrófono. Alfaro inició la campaña militar y política sobre los Andes, apoyando en las montoneras guerrilleras, la movilización de pequeños y medianos hacendados, campesinos, conciertos y jornaleros, capas urbanas bajas, indios serranos, capas medias, intelectuales radicales y mujeres comprometidas con la lucha liberal. Fue la más impresionante movilización popular después de las campañas por la independencia a inicios del siglo XIX. Miren ustedes, comparan la revolución alfarista con el mismo proceso de descolonización o de la libertad de América Latina. No, porque ya les digo, o sea, nos habíamos liberado de la colonia, pero no nos liberamos de esa herencia que nos dejó la colonia. O sea, la iglesia, y perdónenme si alguna de ustedes, Jennifer o Anabel, se identifican con la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica, Yo no. la Iglesia Católica le ha hecho, miren, yo soy muy objetivo. Las iglesias, al final de cuentas, tienen un objetivo positivo, que es llevar al hombre por el sendero del bien. Lastimosamente, las herramientas que utilizaron para someter al catolicismo, a las personas al catolicismo, no fueron las mejores. Miren cómo toda América Latina, América del Sur y Centroamérica también, sufrieron a cargo de los españoles cuando llegan a conquistarnos. Nos conquistan no por fuerza, sino que nos conquistan con la cruz y nos conquistan, además de la cruz, por las enfermedades que nos trajeron. Porque es que no se concibe la idea de que estados americanos ya para ese entonces tan bien formados como los que nosotros teníamos en Centroamérica, los aztecas o mexicas, en Sudamérica teníamos a los mismos incas y todas estas culturas que nosotros teníamos para aquella época. Miren ustedes, los manteños, los bahía y un sinnúmero de culturas, no solo en Ecuador, sino en toda América del Sur. Es inconcebible que los españoles con un número tan pequeño nos hayan sometido de tal forma como lo hicieron. Entonces tuvo que haber algo más allá.
Imagínense en esta reflexión simple. En aquella época, las escopetas que utilizaban los españoles tenían que primero meterle pólvora, primero sacar la pólvora, meter la pólvora, taquear la pólvora, meter la bala, taquear la bala y recién disparar. Un solo disparo. Y se podía lanzar alguna... Un solo disparo. En ese tiempo que te llevaba a hacer todo este proceso, ¿cuántas flechas, cuántas piedras, cuántas lanzas no te pudo haber tirado un solo originario nuestro? Entonces, ¿qué les digo? Hubo algo más que la fuerza. Hubieron las enfermedades y luego de eso estuvo el miedo el miedo que se instauró a través de la iglesia y lo que te pasaría si no creías en tal cosa. Entonces, los métodos que utilizó la iglesia lastimosamente no fueron los mejores. Y de ahí que causen en algunas personas, algunos pueblos les cause mucho repudio la iglesia mayoritaria. Bueno, Algunos consideran que la llegada de los españoles fue lo mejor que le pudo pasar al pueblo. Y era como un comentario racista, eso. Pero como que lo hacían ver que la religión fue lo mejor. Y en cambio, abajo había otro comentario que decía, preferiría adorar al sol, que lo veo, está allí, que a un dios que no sé cómo sea, nunca he visto. decían los vikingos a un dios, que los cristianos estaban locos porque se comían a su propio Dios. Cuando haces la Eucaristía, entonces Sí. la carne y el vino, ¿no? Representaban la sangre y el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces los vikingos decían, estos son locos porque se comen a su propio Dios. Ajá. Sí. Entonces, es cuestión de cómo lo vea cada uno, pero ya te digo, yo preferiría también haber seguido adorando al sol que a... Mi hermano dice lo mismo, él de verdad... No vamos a entrar en ese detalle. Lo que pasa es que la historia que nos han contado mal. Por ejemplo, desde que dicen que los españoles descubrieron América. Perdón, el primer error. América no fue descubierta, América fue saqueada. En América ya habían pueblos originarios de aquí. No se descubrió América. Eso es un error que se han atribuido los españoles porque les ha dado la gana o porque la historia o han contado mal la historia. Pero ustedes que están en formación ya deben saber que esa historia está mal contada y que no ha sido así. A nosotros no nos conquistaron, no nos descubrieron. A nosotros nos saquearon, nos robaron, nos violaron, nos eliminaron nuestra cosmovisión. Entonces, la historia está mal contada. Nosotros teníamos estados totalmente organizados. Miren nomás aquí en Manabí, hablando solo de Manabí, nosotros teníamos ya estados. Por ejemplo, el famoso estado de Cancebí, que ocupaba casi toda América, toda Manabí, y que era liderado por yachas, por chamanes y por caciques manteños. Entonces, nosotros estábamos organizados, teníamos un estado, nuestra propia visión, nuestro propio desarrollo. Miren en el Perú, todas estas civilizaciones que han habido, y por supuesto hay que reconocer a los incas. Hace unos días veía una ciudad a la que llaman la hermana de Machu Picchu, que está más arriba, Choqquequirao se llama. Y yo decía, qué desarrollo tan increíble como para que vengan 200 españoles a decirnos que estábamos mal nosotros. O sea, es una cosa que no tiene cabida. Nos consideramos retrasados. Vean la ciudad de Choqquequirao, se llama. Es más allá de Machu Picchu. Choqquequirao. Yo creo que en lo personal, luego para mí, el libro que el profesor, el abogado nos hizo leer en Nivelación fue como que nos hizo ver otro lado de esa llegada de los españoles, y es el libro de las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina. Sí, decía muchas cosas que como que sí nos pone a pensar y están
así de ese lado que en realidad fue un saqueo y un saqueo brutal y Sí, detalla lo de Perú, lo de Bolivia, un genocidio. la ciudad de Plata, Fue un ¿sí? genocidio, fue uno de los genocidios más grandes de la historia. Ajá, Revisen cuando puedan, hay un libro que se llama Las Crónicas del Novo Mondo, de Benzoni. Es un libro las- muy bueno, es un libro bastante objetivo porque Benzoni no era español, Benzoni era italiano. Y como italiano no tenía muy buena aceptación para los españoles, entonces narraba las cosas tal cual, de manera muy objetiva. Se llama Las Crónicas del Novo Mondo, de Benzoni. Bien. ¿Vas a decir algo, Anabel? Estaba viendo lo del choque, choque Choquequirao. quirao. Ajá. ¿Qué es esto? Sí, eso es Choquequirao. Ah, Y mira que Choquequirao apenas han descubierto quizás la cuarta parte de todo lo que es. Machu Picchu está descubierta en su totalidad, pero Choquequirao es quizás la cuarta parte de lo que está ahí. o sea, eso ya estaba. Entonces, Son ciudades hermanas, con la misma función quizás. Bien, ¿cuándo descubrieron? eh, casi en la misma época de Machu Picchu, ya por el 1900, creo que Machu Picchu fue en el 1913 o el 11, no recuerdo bien, pero más o menos en esa misma época, Choquequirao. Bueno, entonces, miren lo interesante lo que nos cuenta aquí. Alfaro inició esta campaña militar y ha sido o es considerada una de las gestas más importantes por todo el conjunto de personas que unió, ¿no? Gente pobre, gente de clase media, la misma burguesía y tantas personas que se identificaron o tantos grupos que se identificaron con esta gesta liberal, ¿no? El problema con el adebacle de de la revolución liberal fue que dentro de este grupo liberal, como en cualquier otro grupo político, se unieron personas que tenían intereses particulares, muy personales, y al final de cuentas terminaron arruinándolo, ¿no? O los famosos que llamaban los liberales modernos. Es importante también que ustedes tengan en cuenta que Alfaro tuvo dos gobiernos. El primero fue entre 1895 y 1901 y luego entre 1905, sí, hasta el 1911. 1906 a 1911 fue. Entonces Alfaro tuvo al menos dos gobiernos. Luego de eso, ya, no, vamos, ya mismo vamos a ver el otro video. Bueno, está el otro video para que ustedes lo vean. Me gustaría que una de las dos lea el primer postulado y luego la siguiente lee el que va. Cualquiera de las dos, chicas, que lea el primero. Gracias al liberalismo en el poder fue posible, entre otros cambios, separar el Estado e Iglesia, reordenar los aparatos políticos, institucionalizar el régimen y la legislación del carácter civil, matrimonio, divorcio, registro civil, secularizar la sociedad, introducir la educación laica, modernizar las comunicaciones, incluyendo la construcción del ferrocarril entre Guayaquil y Quito, y promocionar en algunos aspectos a las capas medias la condición de la mujer y la movilización de los trabajos y masas populares. Muchas gracias, Jenny. Entonces, miren, Alfaro, que es que hay gente que, bueno, dice, fue Alfaro, pero hay gente que no concibe todavía o que no entiende que gracias a Alfaro tú puedes ir y hacer ciencia. Gracias a Alfaro tú puedes ir y decir que tal cosa no es verdad si lo puedes demostrar. Gracias a Alfaro tú no estás sometido o no hay una educación para grupos
prioritarios o principados, como la burguesía o la gente que tenía dinero o la misma gente que tenía nexos con la iglesia. Gracias a Alfaro tienes una educación que es laica, es decir, que no importa tu religión, no importa tu etnia, no importa tu color, no importa tu procedencia, tienes derecho a la educación. Gracias a Alfaro, la mujer tiene opción de votar, tiene opción de trabajar en el sistema público. Gracias al Faro se conectó la sierra y a la costa, que representaba un comercio mucho mejor, ¿no? Y los productos que se vendían en la costa, llevarlos a la sierra y viceversa. Entonces, hay muchas cosas que debemos agradecerles al Faro. Entonces, fíjense ustedes que no fue una cosa tampoco sencilla, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, pero Alfaro fue un tirano. En ese tiempo, lastimosamente, la herramienta o el medio para poder alcanzar algunos ideales, objetivos, eran las armas. Y como a todo liberal, como a todo revolucionario de su época, a Alfaro le tocó utilizar las armas, ¿no? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Y ya les decía, ¿no? La revolución pues, liberal tuvo su debacle porque dentro de esta hubieron grupos o personas con intereses particulares que entonces ya arruinaron la concepción de lo que era, verdaderamente bueno para el pueblo. Luego vimos este video, que ya ustedes lo tienen que ver, y esta frase me parece muy interesante. La saqué del libro Laicismo Vivo, del Feligrés al Ciudadano, del artículo del capítulo del libro de Saad Pedro, una aproximación al laicismo alfarista. Miren ustedes lo que nos dicen. Me gustaría que, Anabel, si le puedes dar lectura, por favor. Cuando la creación del registro civil y el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio, en 1902, completaron este cuadro de reformas laicas. Podía ya decirse que ahora, y luego de 72 años de creada la República, los ecuatorianos éramos por fin libres. Fíjense ustedes. Entonces, en la iglesia, recuerden que la iglesia no reconoce el divorcio, ¿no? Antes del Faro no habían registros civiles. ¿Y qué te daba? Te convertía en ciudadano a ti, o te decía, sí, tú eres ecuatoriano, existes en este mundo. La fe de bautismo. ¿Y qué había que tener qué había que hacer para tener la fe de bautismo? Bautizarse. Entonces ya ganaba un adepto más la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas obras se las debemos indudablemente al Faro. Y de ahí que me haya gustado muchísimo esta reflexión que nos deja Pedro Saad en su capítulo, ¿no? Después de 72 años de creada la República, cuando se alcanzaron estos logros, al fin podíamos decir que los ecuatorianos éramos libres. Bien. Ustedes, bueno, creo que sí lo escucharon esto, hay una pequeña tarea que es elaborar un mapa conceptual que resume el aporte de la revolución liberal en la instauración del laicismo en el Ecuador. Las indicaciones ya están subidas en el aula virtual y igual si tienen alguna duda mientras la estén haciendo, ya saben que por WhatsApp me pueden escribir y la solucionamos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar respecto a lo que analizamos o hemos revisado un poco rápido en honor al tiempo? Profesor, disculpe, ¿tiene algún link del libro? ¿Cuál? El libro del Nuevo Mundo. Sí, yo te lo mando en PDF. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco muchísimo por haberse dado cita en esta tutoría y nos vemos mañana si necesitan la tutoría de deportes y recreación y si no el lunes en clase. Les deseo, chicas, una buena tarde y una buena semana, lo que queda, ¿no? Igual, ingeniero, gracias. Gracias a ustedes, que pasen bonito. Muchas gracias, profe. A ustedes.